En estos últimos miércoles estudiamos acá en la iglesia acerca de la voluntad de Dios. Y en el último estudio nos quedó una pregunta pendiente. ¿Cuál es la voluntad de Dios para el cristiano? Y ese es el tema que precisamente en el día de hoy vamos a tratar. Acerca de la voluntad de Dios se han expresado una cantidad en realidad de cosas falsas que nosotros las damos por ciertas. Pero siempre es bueno recordar lo correcto. Recuerde, Dios tiene una voluntad soberana que se cumple sí o sí. Y esa voluntad soberana está expresada en su palabra. Por ejemplo, Cristo viene. Tenemos vida eterna. Tenemos salvación por gracia. Pero Dios también tiene una voluntad que se refiere a un deseo de que el hombre viva y experimente lo que Él quiere, lo que Él ha determinado, lo que Él expresa allí. Pero todo eso, para que se cumpla, va a depender de la decisión del hombre. Por ejemplo, la voluntad de Dios es todos, que todo ser humano sea salvo. Esa es la voluntad de Dios. Dios así lo quiere. Nosotros no le hablamos a alguien de Cristo para ver si es la voluntad de Dios que se convierta o no. Porque la voluntad de Dios es que se convierta. Pero la conversión va a depender de la decisión que el hombre tome. Si quiere ser salvo o no. Dios nos ha revelado en su palabra cuál es su voluntad moral. Los mandamientos revelados en la Escritura. Lo que Él quiere que se haga, lo que dice que no se haga. Pero también tenemos lo que se conoce como la voluntad permisiva de Dios. Dios permite que sucedan cosas que Él no quiere que sucedan, pero que son consecuencias de las decisiones que tomamos, de la acción irresponsable de alguien o de nuestras propias malas decisiones. La voluntad de Dios es lo que Él quiere que nosotros hagamos. El propósito de Dios es la misión, rol o papel que Él nos ha asignado y es lo que da sentido a nuestras vidas. Y eso se relaciona con lo que Dios nos ha dado o nos ha capacitado con dones espirituales y ministerios asignados. Los planes de Dios son las cosas que Él espera que nosotros entendamos y hagamos. Dios espera que nos unamos a Él en sus propósitos, planes y voluntad, al punto que nos presenta oportunidades, que abre camino delante de nosotros para que los aprovechemos en el cumplimiento y en la obediencia a lo que Él espera, a lo que Él quiere y espera de nosotros. En otras palabras, Él espera que nosotros nos unamos a Él en eso de que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Pero de quién va a depender? De ti, si lo haces o no. Así que en esta oportunidad voy a hablarles sobre la voluntad de Dios para el cristiano. Y les diré que Dios quiere que le amemos, que Dios quiere que le obedezcamos, que Dios quiere que seamos santos, que Dios quiere que le sirvamos, que Dios quiere que amemos a nuestros hermanos, pero Dios quiere que llevemos frutos. En primer lugar, la voluntad de Dios para el cristiano es que le amemos. Que lo amemos sinceramente, que lo amemos de verdad, que lo amemos de corazón, que no sean vanas palabras. Ese fue el reproche
que Él le hizo al pueblo de Israel. Cuando allá en Mateo 15:8 el Señor dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Cuántos de nosotros decimos que amamos, honramos a Dios, pero en realidad nuestro corazón, nuestra vida está distante de su voluntad, de sus decisiones, de sus planes, de su escritura? Honramos de labios, pero no de corazón. ¿Dónde estamos enfocados? ¿Dónde está puesto nuestro corazón? Dice la Biblia que donde esté nuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón. Si cuál es el tesoro de tu vida, ¿será de verdad Dios? Entonces hay que amarlo como Él espera que lo hagamos. Ahora, el amor se expresa con hechos, pero también con gratitud, con agradecimiento, dando gracias a Dios en todo, por todo, pero con acciones. Venid, como es que dice el Salmo, venid a sus puertas con acciones de gracia, no con palabras de gracia, con acciones de gracia. Las acciones de gratitud que tengamos nosotros. ¿Cuánto le agradece usted a Dios? ¿Y la gratitud cómo la manifiesta? ¿Qué acciones tomamos para agradecerle? Pero Él también quiere que lo amemos con exclusividad. Hay una canción que decía el hombre cantando, que me perdonen las dos, pero las sigo queriendo. ¿Qué es eso? Y así estamos nosotros muchas veces con Dios. Que me perdone Dios, pero yo también tengo otro amor. Pero el Señor pide que nosotros le amemos con exclusividad, sin competir con otros afectos. Somos seres afectivos, relacionales, y tenemos que tener afectos, pero que tenemos que tener muy claro qué es lo que Dios quiere y espera de nosotros. Por ejemplo, en Mateo 10:37 dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. No te dice que no ames a padre, no te dice que no ames a madre, pero ¿quién te dice que debes amar primero y más que a padre y a madre? Al Señor. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Entonces, que amamos a nuestros hijos más que todo, ahí hay un error y hay un problema de vida, contradice la escritura, porque Dios debe ser el primero en nosotros, en nuestras vidas. Y dice el versículo, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que no está dispuesto a pagar un precio por la causa y la obra del Señor, tampoco. Así que el amor al Señor se va a manifestar en un precio que yo tengo que pagar, en algo que yo tengo que hacer. Y Él espera que nosotros lo amemos con todo nuestro ser, con todo nuestro ser. Mateo 22:37, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y podríamos decir, con todos tus sentimientos, con todas tus emociones, con toda tu voluntad y decisiones, pero con toda tu inteligencia y con toda tu capacidad mental, intelectiva. Que lo amemos por encima de los bienes materiales. Lucas 14:33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. No es que no tengamos, no es que no queramos tener, pero es que no tengamos un amor por las cosas materiales que compita con nuestro Señor Jesucristo. Quien ama a Dios buscará hacer la voluntad de Dios porque sabe que es lo mejor para él. La voluntad de Dios no es difícil de obedecer. No es difícil. Primera de Juan 5:3. Pues este es el mandamiento, pues este es el amor de Dios, el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, no son pesados, no son difíciles de obedecer.
Pero ahora, conocer lo que Dios nos dice y negarnos a obedecerlo, eso añade entonces la terquedad de nuestra parte y la rebeldía de nuestro corazón. Hacer la voluntad de Dios, dice la Biblia, que trae felicidad. Pasajes diversos. Uno, Lucas 11:28. Y le dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Bienaventurados, felices, felices los que oyen la palabra de Dios y la guardan, la ponen en práctica, la hacen. Santiago 1:25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Será feliz en lo que hace. Así que la voluntad de Dios produce en nosotros satisfacciones personales. Dice el Salmo 48, dice el salmista, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Dónde está la palabra de Dios para ti? ¿En qué parte de tu vida está guardada? En realidad, tú haces la voluntad de Dios. ¿Te agrada cumplir con la voluntad de Dios? La Biblia dice que Dios dispone todas las cosas para el bien de aquellos que aman al Señor. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. En segundo lugar, la voluntad de Dios para el cristiano es que le obedezcamos, que Él sea lo primero para nuestra vida. Permanecer en Cristo es obedecerle. Permanecer en Cristo es hacerle caso a lo que Él dice. Permanecer en Cristo es practicar su palabra. Juan 15:10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Al pueblo de Israel se le reprochó su ritualismo vacío, puro ritual, pura práctica, pero un corazón lejos de Dios. Dice 1 de Samuel 15:22. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Si de verdad se ama a Cristo, si usted de verdad ama a Dios, usted obedecerá sin cuestionamiento, sin reproche alguno. Dice Juan 14, varios versículos, 15, 21, 23 y 24. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. El que no ama a Dios, no obedece, no guarda su palabra, vive como le da la gana. Pero el que ama a Dios, obedece su palabra, la guarda, la pone en práctica, la atesora. Obedecer es más que palabras. Obedecer no es decir yo quiero ser o yo quiero hacer. Obedecer es hacer, es acción. Por eso el Señor dice en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace
la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que es actuar, es hacer, es poner en práctica. La obediencia es la evidencia de una relación correcta con Dios. La desobediencia es la evidencia de que hay una relación con Dios cortada, nula, echada a perder. Primera de Juan 2, 3 y 6. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿En qué sabemos? Si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Saber lo que Dios espera que nosotros hagamos y no hacerlo es desobediencia y es autoengaño. Lo desobedecemos a Él y nosotros nos autoengañamos pensando que Dios no se fija en eso y que no lo va a tomar en cuenta. Dice Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Si Jesucristo es Señor de la vida, nosotros debemos obedecerlo. O mejor dicho, nosotros obedecemos a Jesucristo cuando Él en realidad es el Señor de nuestras vidas. ¿Es Jesucristo el Señor de tu vida? Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Por qué me dices Señor, pero no me obedeces? No haces lo que yo te digo que hagas. Los verdaderos cristianos perseveran en la obediencia hasta el final. Un versículo en Apocalipsis, en la versión latinoamericana, dice que aquí está la perseverancia de los santos que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Jesús. Eso no está allí, pero lo pueden buscar en su Biblia. Eso es Apocalipsis 14:12. Y esta es la perseverancia de los santos, que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. En tercer lugar, la voluntad de Dios para el cristiano es que tenga una vida santa. Ser santo es ser escogido, es ser apartado con un propósito, es estar librado, apartado de las cosas que no nos convienen. Exige una santidad imputada o creada. Nosotros somos santos porque Jesucristo nos apartó y nos escogió. Pero existe una santidad como proceso, que quiere decir que yo cada día debo mejorar, cada día debo cambiar, cada día yo debo dejar de hacer cosas, debo renunciar a lo que a Cristo no le gusta, a lo que a Él no le agrada, a lo que es contrario a su palabra. Exige que nosotros estemos apartados de las cosas que son dañinas para nuestra vida espiritual. Y obviamente física también. Primera Tesalonicenses 4, 3 al 8. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Tienen que buscarlo en otra parte. Ahí está. ¿Y qué es la santificación? Que usted esté apartado para las cosas que Él quiere y que usted obedezca a lo que Él espera que nosotros hagamos. Y dice, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios,
que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Como ya os hemos dicho y testificado, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Esto lo estoy repitiendo. Por vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino desecha a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que usted sea santo, que el sexo sea lícito, que tenga un matrimonio en honra, que usted no engañe ni agravie a nadie, que no desobedezca a Dios. Si usted desobedece a Dios, usted se expone a la ira de Dios sobre su vida. Y después preguntarse, ¿por qué me pasa esto? La voluntad de Dios para el cristiano es que usted tenga una vida santa. Y esa vida santa exige andar en una vida nueva, en un cambio de vida notorio, que se note que somos diferentes a como éramos antes, que no teníamos en Cristo. Si usted en verdad es cristiano, usted andará en una vida diferente, en una vida superior. Romanos 6:4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Si algo hacía que no era correcto, si yo estoy en vida nueva, si yo tengo una vida santa, ya yo no puedo hacer lo que hacía en una vida contraria a las cosas de Dios. Así que hay que vivir sujeto a la voluntad de Dios. Como dijo el apóstol Pablo allá en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Dónde viene la figura? La figura viene de que si alguien moría por causa de otro, porque lo mató o esto, esa persona, el muerto, le era cosido, crucificado a la espalda del vivo. Y la podrición, cuando la piel del otro se podría y se desprendía, el vivo pues quedaba con la infección de ese muerto y a la final moría. Era como condenarlo a una muerte lenta. Cuando Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, está diciendo, yo no me muevo por mí mismo, sino que para donde va Cristo voy yo. Yo estoy atado, amarrado, cosido, crucificado a Él. Y donde Él me lleve, yo voy. Y donde Él quiera que esté, estaré. Ahora, ¿estamos nosotros crucificados a Cristo? Tener vida santa exige que nosotros hagamos morir al viejo hombre, a nuestra vieja naturaleza, a esa pasada manera de vivir, o a esa manera de vivir que no es consona con el Evangelio, con la palabra de Dios. Dice, eso es una orden para nosotros, en Colosenses 3:5-6. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Así que hay que aprender a renunciar al mundo. Hay que aprender a las atracciones del mundo. Hay que aprender a renunciar al pecado, a esa propia naturaleza pecaminosa con la cual nosotros luchamos. Primera de Juan 2:15-17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo,
los deseos de la carne, lo que nos provoca hacer, los deseos de los ojos, lo que nos llama a la vista, y la vanagloria de la vida, cuando nos queremos sentir pretenciosos, orgullosos, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que tener una vida santa exige que nosotros no utilicemos la libertad que tenemos en Cristo como una excusa para hacer lo que nos da la gana. No nos escudemos tras la libertad recibida. Primera de Pedro 2:16. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Si en realidad nosotros somos cristianos, si en realidad Cristo está en nuestras vidas, si en realidad hay una transformación en nuestras vidas, nosotros no podemos insistir en mantenernos en una vida en pecado. Romanos 6, 1 y 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Una vida santa exige que nosotros tengamos temor de Dios. Y aquí tal vez hay mucho del problema, porque como a Dios no lo vemos, como Dios no se nos presenta en una nube o en una llama de fuego, entonces pensamos, Él está en el cielo y yo estoy aquí. Está muy lejos y está muy distante. Y tener temor de Dios es reconocer quién es Dios. Es respetar a Dios. Es incluso tenerle miedo por lo que Él puede hacer. Porque Él puede ser amor, pero también es vengador. Así que si no hay temor de Dios, no hay santidad de vida. Segunda Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Dios está dispuesto a atendernos y Él está cercano a nosotros, pero va a depender de nosotros si lo dejamos actuar. Porque Él respeta tus decisiones. Él no te obligará. Él te dice lo que quieres que haga, pero Él espera que tú obedezcas naturalmente, que te sujetes a Él. Santiago 4:8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. En cuarto lugar, la voluntad de Dios para el cristiano es que le sirvamos, que le sirvamos. En 1 Corintios 4:1 dice, téngannos los hombres por servidores de Cristo. ¿Por quién? Servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Servir a Dios, pero que los sirvamos de buena voluntad, que los sirvamos de todo corazón, con la diligencia, con la prontitud que el caso amerita. No es dejar pasar, no es postergar, o la palabra que tenemos de moda, no es procrastinar, es hacer, es actuar. Dice Romanos 12:11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Que lo hagamos con exclusividad. Dice la Biblia que nadie podrá amar a dos señores, porque amará a uno y aborrecerá al otro, o aborrecerá al otro y amará a este. Entonces hay que centrarse en lo que se quiere y darle exclusividad a nuestro Dios.
y que lo hagamos con todo lo que nosotros somos y con todo lo que nosotros tenemos. Tenemos conocimientos, tenemos experiencias. Y la Biblia dice que nosotros hemos pasado por situaciones en las cuales hemos recibido la consolación de Dios para que nosotros también aprendamos a consolar a otros. Eso lo dice en 2 Corintios el capítulo 1, los primeros versículos. Hemos sido consolados para consolar. Así que nosotros tenemos que aprender a usar lo que tenemos. ¿Qué aprendió usted? ¿Qué conocimientos tiene? ¿Qué experiencias tiene? ¿Cómo puede usar usted su conocimiento, su experiencia, lo que usted sabe para ayudar, para servir a Dios, para servirle en la iglesia? Tenemos dones y tenemos talentos. El Señor nos ha preparado de esa manera. Dice la Biblia en 1 Corintios 12, 4 al 7. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas, en todo es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho personal, para provecho de las cosas de Dios, para provecho de la iglesia. Otros pasajes en la Biblia dice que el Señor nos ha constituido unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por todo tiempo de doctrina, sino que podamos crecer y llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Usted tiene tiempo disponible? Hay que servir a Dios con nuestro tiempo. ¿Cuánto tiempo le dedica usted a Dios? ¿Cuánto tiempo le dedica usted en orar? ¿Cuánto tiempo le dedica usted en leer la Biblia y en estudiar? ¿Cuánto tiempo dedica usted para hablarle a otros de Cristo? ¿Cuánto tiempo? Y aquí tal vez dedica usted mucho tiempo. Dedica usted en tener comunión con sus hermanos en la fe. Pero ¿cuánto tiempo dedica para servir al Señor en lo que corresponde, en lo que es correcto? ¿Tiene tiempo? ¿Cuánto le da al Señor? ¿Tiene dinero? ¿Qué hacemos con el dinero? Dios será honrado con el dinero que tenemos. Será honrado en cómo usamos y manejamos el dinero. O deshonramos a Dios con el uso que le damos al dinero. La Biblia nos enseña, como dice Efesios 5:16, que debemos aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Pero también nos dice en 2 Corintios 9, 6 al 7, que el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Cómo usamos el dinero? La voluntad de Dios para el cristiano es que le sirvamos y que le sirvamos haciendo el bien, haciendo el bien. Dice la Biblia que llegará el momento en que el Señor Jesús le va a decir a alguno: por cuanto me viste enfermo, me viste hospitalizado, me viste en la cárcel, me viste necesitado y me ayudaste. ¿Cuándo te vimos? ¿Cuándo te pasó eso? En cuanto a uno de estos más pequeños, lo hiciste. A mí lo hiciste. Así que nosotros, haciendo el bien, también servimos al Señor. Y cuando hacemos el bien como debe ser, dice la Biblia, que callamos nosotros la boca de los ignorantes e insensatos. Ignorantes, insensatos, brutos, tontos, imbéciles. Primera de Pedro 2:15 dice: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien
hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. En quinto lugar, la voluntad de Dios para el cristiano es que amemos a nuestros hermanos en la fe. Que nos amemos con amor fraternal, con amor de familia, con amor de hermanos, con amor de padre a hijo. Hay diferentes tipos de amor. Hay un amor ágape, que es el amor de Dios desinteresado y sacrificial. Que hay un amor eros, que es un amor sexual, erótico. Que hay un amor filio, que es el amor fraternal entre familia, que es el que debemos tenernos nosotros. Pero hay un amor también vulgar, grosero, de epitemía. Y esos no son amores vulgares o eróticos que deben estar presentes en nosotros como pueblo de Dios. Así que debemos, en ese amor fraternal, debemos aprender a darnos preferencia a los cristianos y siendo bendición unos de otros. Romanos 12, 10 al 15. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Y debemos amar siendo imitadores de Cristo. Efesios 5:1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, amor ágape, sacrificial, amor de entrega, amor que no espera recibir. Y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Que amemos desinteresadamente como Cristo nos amó. Juan 15:12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Ese amor se demuestra siguiendo la paz con todos. Siguiendo la paz con todos. Dice Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Ese amor a los hermanos se va a demostrar cuando nosotros guardamos la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, como nos dice la Escritura, Efesios 4:1 al 3. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, siendo sencillos, siendo humildes, siendo mansos, aprendiendo a soportarnos los unos a los otros. En la clase de doctrina, yo les he dado una ilustración que se la puedo repetir aquí. La iglesia es como una gran dulcería, una gran venta de caramelo. Aquí tenemos caramelitos de vaca vieja. Tenemos caramelitos de coco. Tenemos fruna. Tenemos chicles diversos. Pero también hay chupeticas de ajo. Hay caramelitos de jengibre. Hay caramelitos de sábila. Pero ¿saben cuál es la cosa? Todos tenemos el azúcar del Señor. Y por el azúcar del Señor en nuestras vidas, por esa glicemia, esa es la única glicemia buena, es que nosotros debemos aprender a amarnos, a soportarnos, a perdonarnos, a sobrellevarnos, a perdonarnos nuestras faltas. ¿Cómo nos perdonamos? Yo te perdono, pero no lo olvido. Eso es perdón. Yo te perdono, pero en la bajadita te espero. Dice que como Dios nos perdonó,
un perdón perfecto. Efesios 4:32. Antes, sed buenos, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Nosotros tenemos el ejemplo de Jesucristo. Padeció por nosotros, nos dejó su ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. Cuando lo maldecían, Él respondió con maldición. Cuando padeció, amenazó. Él encomendó su causa al Creador, al que juzga justamente, y Él llevó sobre su cuerpo nuestros pecados. Allá en la cruz del Calvario, Él se hizo pecado por nosotros. Y eso para que los que creamos en Él tengamos una vida nueva, eterna, superior y vivamos para la justicia. Antes éramos ovejas descarriadas, pero ahora nosotros, si en realidad hemos entregado nuestra vida a Jesucristo, ahora nosotros pertenecemos al Padre, estamos en el redil y hacemos las cosas que Él quiere. En la oración modelo del Padre Nuestro, allá en Mateo 6:12, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdónanos, Señor, como yo perdono. Wow. Aprende a perdonar como Dios para que disfrutes el perdón completo de Dios. Y este amor hacia los hermanos se demuestra también cuando nosotros no tomamos acciones contrarias o no tomamos venganza. Dejemos las ofensas, dejemos los malos tratos que podamos haber recibido en las manos de Dios y dejemos que Él sea el que cobre. Él llegó a decir: mía es la venganza. En Romanos 12:19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Si nosotros permitimos que una ofensa o que un malestar se instale en nuestro corazón, se instale en nuestra vida, nosotros vamos a impedir la recepción de bendiciones, vamos a impedir una correcta relación con nuestro Dios y nosotros vamos a contaminar a otros que se nos acerquen y que vean nuestro mal obrar, nuestra mala acción, nuestra predisposición o nuestro distanciamiento. Este me hizo, este me dijo, lo veo en la iglesia y de lejos le hago hola. Y el trato, y el afecto. Y entonces, ¿cómo quedamos ahí? Si nosotros permitimos que una ofensa o que un malestar se instale en nuestro corazón, nosotros vamos a impedir la recepción de bendiciones. Hebreos 13:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia, las bendiciones de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Este amar a los hermanos se va a demostrar cuando nosotros tratemos a los otros como nos gustaría a nosotros ser tratados. Mateo 7:12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley de Dios y los profetas, porque esa es la voluntad de Dios. En sexto lugar, la voluntad de Dios para el cristiano es que seamos testigos fieles del Señor Jesucristo. Se nos exige ser testigos, dice la Biblia en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ser testigo es tener un testimonio, es tener algo que contar, es haber visto algo que sucedió y es hacer entonces, y es decir las cosas de una manera fiel,
correcta y digna. Así que se nos ordena a nosotros, además de ser testigos, se nos ordena predicar el Evangelio. Marcos 16:15. Y les dijo el Señor Jesús: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. En esta semana, ¿a cuántas personas usted le predicó el Evangelio? Si usted no lo hizo, usted está mal. Y usted debe arrepentirse de su pecado. Y usted debe pedirle al Señor que le ayude a ser obediente, a cumplir con lo que Él le ha ordenado. Pero no solamente se nos ha ordenado a tener un testimonio de vida y a contar lo que ha pasado en nosotros. Y no solamente se nos ha dicho que prediquemos el Evangelio. Porque la gente puede ver que tú eres una persona correcta, pero no por eso va a llegar a conocer a Cristo. Tú necesitas predicarle a Cristo. Pero no solamente decirle que Cristo murió por ti, que tú tienes que confesar tus pecados, que tienes que aceptar a Cristo para que tengas perdón y tengas vida eterna. Tú tienes que decirle cómo. Porque si no te conviertes como un cristiano plagatox. ¿Sabes lo que es un cristiano plagatox? Ahuyenta pero no mata. Atonta pero no mata. Necesitamos aplicar el Evangelio como es para que la persona crea y se convierta de sus malos caminos y entregue su vida a Dios. Por eso la Biblia también nos exhorta a que nosotros hagamos discípulos. No es solo ser testigo, no es solo predicar el Evangelio, sino tener discípulos. ¿Tiene usted discípulos? Hay personas que tienen discípulos para el mal. Personas que aprenden lo malo que se tiene y lo imitan. Pero tener un discípulo es que usted lo enseña, lo guía, él aprende de usted, aprende de la vida cristiana con usted, con su ejemplo, con su vida, con su testimonio. Dice Mateo 28, 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: todo poder, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, como yo tengo todo ese poder, id y haced discípulos. Ve y haz discípulos, porque yo estoy contigo, yo tengo el poder. No te asustes, hazlo. Hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Usted es guapo y apoyado. Jesucristo está con usted. Él tiene todo poder en el cielo y en la tierra. Entonces hágalo, hable, predique, testifique, muestre la verdad de Jesucristo. No sea rebelde ni desobediente. No acarree sobre usted castigo. Haga lo que el Señor espera. Y se espera que entonces nosotros demos frutos como discípulos de Cristo. Juan 15, 5 y 8. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Será que estamos tan separados de Cristo y por eso llevamos una vida de testimonio infértil? ¿Será que estamos tan lejos de Cristo, la vid verdadera, que no tenemos discípulos y que no ganamos a otros para Cristo? Hay que pensar en eso. Y para concluir, mis hermanos, en esta oportunidad yo les hablé sobre la voluntad de Dios para el cristiano. Y les dije
que Dios quiere que le amemos, que Él quiere que le obedezcamos, quiere que seamos santos, quiere que le sirvamos, quiere que amemos a nuestros hermanos y quiere que llevemos frutos. Ahora, ¿estás haciendo la voluntad de Dios? Esa es la voluntad de Dios para ti. ¿Estás fallando en algo de eso? Si tú reconoces que estás fallando en algo de eso, ¿qué vas a hacer para cambiar? ¿Qué vas a hacer para mejorar? ¿Qué vas a hacer para andar en la voluntad de Dios para tu vida? Yo pienso en cómo podrá ser cuando esté en la presencia de Dios. Y pienso en las palabras que Él me pueda decir. Me encantaría que me dijera: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero me da terror que me diga: aquí estás pasando hediondo a humo, así, salvo como por fuego, de chiripita, porque apenas le entregaste tu vida a Jesús. Yo lo pienso. Pienso cuando mi vida sea expuesta, porque dice que toda nuestra vida va a ser expuesta, hasta nuestros pensamientos. Fijémonos que hay pecados ocultos en nuestra mente. Todos los tenemos y van a ser expuestos. Por eso también dice la palabra que muchos se apartarán avergonzados, porque vamos muchos tal vez a ser avergonzados por no haber hecho la voluntad de Dios. Y ahora, ¿qué vas a hacer tú? Yo quisiera invitarte a que tengas un compromiso con Dios para hacer su voluntad. Ahí está. Ahí la tienes, que le ames, que le obedezcas, que seas santo, que le sirvas, que ames a tus hermanos y que lleves fruto.